Echo toda mi ansiedad sobre ti, porque sé que de mí tendrás cuidado. Cuando pase por el mar de la aflicción, tú me guardarás, tú me guardarás. Oh. Echo toda mi ansiedad sobre ti, porque sé que de mí tendrás cuidado. Cuando pase por el mar de la aflicción, tú me guardarás, tú me guardarás. Dios de paz, que cuidas mi camino. Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, cántelo, diga. Dios de paz, cuidas mi camino. Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de me librarás del temor, del lazo del cazador. El agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Cante. Me librarás del temor, del lazo del cazador. Del agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Me librarás del temor, del lazo del cazador. El agua no me ahogará, el fuego no me quemará. Dios de paz, que cuidas mi camino. Dios de paz, dígalo. Dios de paz, contigo estoy tranquilo. Dios de paz, Dios de paz, que cuidas mi camino. Dios de paz, Dios de paz, contigo estoy tranquilo.
paz. Él es tu paz, iglesia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay amor más grande que esta iglesia. No hay amor más grande que esta iglesia. Que aquel que da su vida por los que ama, por sus amigos. No hay amor más grande que esta iglesia. El amor de nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio en esta noche. Muy agradecido siempre con el Señor por darnos este espacio de seguir aprendiendo, creciendo en conocimiento de su palabra y sobre todo cada aspecto que nosotros vamos estudiando sea en beneficio de nuestra labor como líderes de la congregación. Y agradecerles a cada uno de ustedes, esperando que haya sido de bendición prácticamente estas 4 lecciones en todo este mes que hemos trabajado con el liderazgo de varones y que podamos nosotros de una u otra manera trabajarlo en el transcurso de nuestro liderazgo. Aspectos importantes que nosotros hemos tratado con ustedes en cada una de las lecciones, partiendo desde la importancia que tiene el liderazgo, cómo nosotros podemos ejercer y la óptica que nosotros tenemos dentro del liderazgo. Luego vimos 5 características del verdadero líder cristiano, porque no es lo mismo hablar de un liderazgo en la parte secular y dentro del ámbito cristiano, aunque debería trabajarse bajo los mismos parámetros, sea cual sea el liderazgo que nosotros tengamos, sea en lo secular o también a nivel de la iglesia. Y la semana anterior habíamos compartido sobre todo cómo realizar el liderazgo con humildad, ¿no? Y hablábamos del poder de la humildad dentro del liderazgo. Cuán importante es. Aquí no se mide como nuestra sociedad hace cuando nosotros alcanzamos un cargo o somos jefes o estamos arriba de muchas personas. Entonces aquí nos habla de que el liderazgo se debe tomar con mucha humildad y eso es lo que se había compartido la semana anterior. El día de hoy vamos a cerrar con cómo resolver conflictos en el liderazgo. Si bien es cierto, somos líderes, pero muchas veces hay conflictos entre nosotros, entre el equipo de liderazgo o entre las personas que están en el liderazgo. Y obviamente muchas veces hay conflicto entre las personas que están a nuestro cargo, ¿no? O que están siendo liderados por nosotros y nosotros como líderes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar ese aspecto? Eso es lo que vamos a tratar esta noche. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida, por la salud y la oportunidad de poder estar conectados a través de este medio. Gracias porque nos das la oportunidad de una vez más estudiar tu palabra, poder conocer principios, reglas, normas, Señor, que nos ayudan a ejercer un liderazgo de la mejor manera, no a nuestra forma, no como nosotros pensamos, sino un liderazgo basado en lo que tú quieres, Señor, como parte de tu iglesia. Gracias, Padre, por cada una de las enseñanzas que hemos podido compartir, que hemos podido escuchar, ver durante estas 4 semanas, Señor, y que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos rescatado como positivo para nuestra labor en la iglesia,
pues simplemente estemos dispuestos a ponerlo en práctica, a trabajar a través de esas reglas establecidas, Señor, para que nuestro liderazgo sea efectivo. Padre, sabiendo que algún día nosotros tendremos que rendirte cuentas a ti de lo que hacemos, Señor, a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo, Señor. Gracias por tener ese privilegio de ser líderes. Y ayúdanos, Señor, con sabiduría a levantar este ministerio de varones, Señor, a buscar estrategias que nos ayuden a crecer, estrategias que nos ayuden a apoyarnos unos a otros. Te damos gracias y este tiempo queremos poner en tus manos preciosas, en el maravilloso y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, había mencionado que el día de hoy vamos a compartir lo que estamos observando allí en pantalla. Dice, resolviendo conflictos en el liderazgo. Vamos a ver con base bíblica y fundamento teológico el, el tema. Siempre hemos manifestado base bíblica. ¿Por qué? Porque nuestra norma de vida, nuestras reglas como cristianos están establecidos en la palabra que viene de parte de Dios. ¿Y por qué fundamento teológico? Porque manejarse dentro del área de liderazgo espiritual y del servicio a Dios tiene que ver mucho con el aspecto teológico, es decir, centrado en Cristo. El liderazgo que nosotros ejercemos es cristocéntrico, no es basado en una persona, en un ser humano. Y ese es el fundamento o la base teológica de cada una de nuestras lecciones. Bien, recordemos algunas cosas, ¿no? Todo liderazgo cristiano enfrenta conflictos. No dejamos de ser seres humanos, no dejamos de ser hombres de carne y hueso. Y por lo tanto, también en la iglesia, por tanto, también en el liderazgo, vamos a tener que enfrentar conflictos. Acuérdense en lo que siempre manifiesto, el hecho que estamos en Cristo no es que ya todo va sobre ruedas, no es que todo es paz, ¿verdad? A veces hasta como que somos más complicados también los cristianos. Entonces ustedes tengan en la mente siempre, todo liderazgo cristiano va a enfrentar conflictos. Otro aspecto que debe ser importante, que debemos tener en mente, que es muy importante cómo se maneja, ¿no? Y para eso necesitamos hacerlo con mucha madurez, con mucho amor y por supuesto dirección bíblica. Yo puedo tener estrategias humanas para resolver conflictos, para resolver problemas. Puedo tener muchas estrategias humanas para ejercer liderazgo, pero recordemos que nuestro liderazgo es en la iglesia, es espiritual y por supuesto no podemos nosotros deslindarnos de las escrituras. Recordemos que las escrituras nos llevan a conocer mejor a Dios, nos llevan a conocer mejor a Jesús. ¿Y quién más? El mejor ejemplo de liderazgo es Jesús. Y si nosotros conocemos más a Jesús, si nosotros descubrimos cómo Jesús manejaba los conflictos, entonces eso va a ser un aporte para nosotros. Entonces, vamos a partir de lo que nos dice Hechos capítulo 6, los versículos 1 al 7, ¿no? Y vamos a ver ahí, nos habla siempre, nosotros hemos de tomar como ejemplo la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva indudablemente es el ejemplo de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces vamos a irnos a Hechos capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice, por aquellos días como el número de los discípulos iba en aumento,
Hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus vidas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, y que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba de manera considerable e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Hay un conflicto en medio de todo eso. Y el conflicto era la distribución de alimentos. Ahora, ¿cuál es la respuesta que se da a eso? La gente comienza a quejarse a los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles que dicen: nosotros tenemos que orar, tenemos que preparar, tenemos que transmitir, predicar el evangelio. Y la respuesta que les da a ellos dice que busquen personas idóneas que ellos puedan considerar que puedan estar al frente de la misión. ¿Y qué hacen? Buscan esas personas, les presentan a los discípulos y lo que ellos hacen es delegar su labor, ¿no es cierto? Una delegación con sabiduría y con oración. ¿Cuál es la lección que nos deja este texto bíblico de Hechos 6, versos 1 al 7? Primero, escuchar. Y de ahí viene el aspecto, la acción, ¿no es cierto?, que hacen ellos es delegar con sabiduría y promover la paz. Es decir, buscar una solución al conflicto, no ahondar en el conflicto, no agrandar el conflicto, sino el objetivo es que dar solución, buscar una salida. Y eso hacía la iglesia primitiva. A veces nosotros como iglesia nos encerramos y tenemos esos conflictos, esos enfrentamientos entre hermanos en la iglesia, con los líderes. Y entonces viene, o bien se va el líder, o bien se va el hermano de la iglesia y creemos que esa es la solución. Mas aquí que dice: por eso es necesario que el liderazgo siga creciendo, hermanos. Siga creciendo. Por más que usted pueda decirme: la iglesia es pequeña y basta con los que estamos. Pero ¿por fe acaso nosotros no pensamos que algún momento la iglesia va a crecer en número y vamos a requerir, a necesitar de líderes? Ahora veamos Gálatas capítulo 2. Gálatas, el capítulo 2, los versículos 11 al 14.
En este texto bíblico vamos a encontrar otro conflicto, ¿no? Vamos a ver cómo Pablo confronta a Pedro. Este es un conflicto entre los discípulos del Señor. Miren, dice la palabra Gálatas capítulo 2, verso 11. Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias en que en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comían con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esa falsedad. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos, si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? ¿Qué es lo que pasa aquí? No olvidemos, aquí el conflicto es la hipocresía en la conducta de Pedro, ¿no? La Biblia y obviamente la versión nos muestra el nombre de Cefas, que se refiere a Pedro. Entonces hay una confrontación directa, pero de acuerdo a lo que vemos aquí, es respetuosa, ¿no? No se ve aquí de que de pronto se agredieron, se gritaron, se faltaron al respeto, sino simplemente Pablo le habla de una manera directa. Entonces, hablamos que hay una confrontación directa, sobre todo respetuosa. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja este versículo de Gálatas 2:11 al 14? Que debemos tratar los conflictos con verdad y restauración. Por eso siempre, hermanos, la iglesia está para restaurar, no para condenar. Veamos ahora Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Vamos a ver qué pasos nos sugiere la palabra de Dios para resolver conflictos. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Entonces dice, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. 16. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Verso 17. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o publicano. Son tres pasos importantes, tres pasos claves que encontramos aquí para resolver un conflicto entre líderes o puede ser un conflicto con algún hermano o hermana de la iglesia. Primera recomendación en el verso 15, ¿qué dice? Hablar en privado. Muchas veces empezamos o hacemos las cosas al revés, ¿no? A veces podemos hacerles o les hacemos quedar a nuestros hermanos mal en público. Hay muchos líderes, hay muchos pastores que desde el púlpito han sentenciado a sus feligreses. Desde el púlpito los han hecho quedar mal. Cuando aquí la Biblia me enseña y me dice que lo primero que tengo que hacer es hablar en privado. Por eso el verso 15 dice, si tu hermano ha pecado, dice, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Entonces, lo primero, hablar en privado. Luego, segundo, el verso 16 me dice que si es necesario, es decir, si el primer caso de hablar en privado no me da resultado, entonces voy a dar el segundo paso, que dice que busque testigos, ¿no? Dice, si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Entonces, ¿cómo más puedo resolver el caso? Con testigos, si el asunto fuera necesario. Y el tercero, indudablemente, está en el paso número 3 que dice, si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o publicano. Entonces, si persiste, ¿no? Si continúa en el error, ¿qué dice? Presentarlo ante la iglesia. Ahí sí, hacerlo público, darlo a conocer el proceso que hemos realizado. Entonces, ¿cuál es la lección? Restaurar relaciones, no castigar. Restaurar relaciones, no criticar. Restaurar relaciones, mas no ajusticiar. Nosotros no somos Dios, no podemos tomar el rol de Dios. Estos son los 3 pasos que tenemos que dar para resolver cualquier tipo de conflicto que se genere en la iglesia. Usted se preguntará, ¿y por qué? Porque así me determina el fundamento teológico en la palabra de Dios. Primero, sabemos que Dios es un Dios de paz y eso nos enseña primero a los Corintios 14:33. Segundo, Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45 nos enseña que el liderazgo es servicio, es servir a los demás. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, los versos 43 al 45. Dice, pero no será así entre ustedes, por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. El que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Entonces, el liderazgo es servicio. Dios nos escogió para servir, para extender la mano, para brindarles apoyo, ayuda a los demás. Eso es servicio. Y tercero, el Espíritu Santo promueve siempre la unidad. Porque muchas veces hay diferencias en la iglesia, distanciamientos, porque nosotros no restauramos, sino criticamos y hacemos quedar mal a nuestros hermanos. El Espíritu Santo que está en usted, que está en mí, en cada uno de nosotros, promueve siempre la unidad. Por tanto, usted debe ser una persona de paz, usted debe ser una persona de servicio y usted debe ser una persona que promueva siempre la unidad de la iglesia. Eso yo le resumo a un solo término. Usted debe estar dispuesto a restaurar al prójimo, restaurar a su hermano, a su hermana en el Señor. ¿Qué pasos tengo que dar yo para resolver los conflictos? Recuerde que la labor no es mía, no es mi conocimiento, no es mi capacidad, no son mis estudios. Estos conflictos tenemos que resolverlo con Dios. Y por ello, lo primero se nos recomienda que debemos hacer es, lo primerito, orar, para que Dios nos guíe, para que Dios nos ponga palabras en la boca, para poder hablar, para poder decir y poder entender a la otra persona. Ore primero. Según Mateo 18:15, segundo, la conversación en privado.
Tercero, Santiago 1:19 nos enseña y nos manda a escuchar activamente. Escuche a la persona para que pueda defenderse, pueda poner sus argumentos, no se exalte. A veces nosotros en la mitad de la otra persona que está hablando queremos intervenir. ¿Sí? Usted simplemente siéntese, escuche. Lo cuarto, hable con verdad y amor, según Efesios 4:15. Usted es conocedor, conocedora de la verdad. La Biblia que dice que la verdad nos hará libres. Entonces, aprendamos a hablar con verdad y con amor. Y el último consejo o el último paso para resolver conflictos nos lo enseña Colosenses 3:13, que siempre nosotros debemos buscar reconciliación. Por eso decimos cuando hablamos del perdón, usted no espere que le vengan a pedir perdón. Así usted no tenga la culpa, pida perdón. Reconcíliese, viva en paz. Esos son los 5 pasos que tenemos que aplicar para resolver conflictos. ¿Fácil o difícil? No, es que pastor me hizo tanto daño esa persona, me hizo quedar mal. Aquí dice usted debe buscar reconciliación. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. De esa manera podemos nosotros resolver cualquier tipo de conflictos. En conclusión, hermanos, el conflicto es una oportunidad para crecer. Déjeme decirle una cosa, puede ser que Dios mismo generó un conflicto en la iglesia, un conflicto entre líderes, un conflicto en usted como líder con algún hermano del ministerio en el que usted está manejando. Y tal vez Dios permitió que suceda eso para ver realmente cómo usted está creciendo en su liderazgo. Si usted se exalta, si usted se enoja, si usted le grita a la otra persona, si usted le dice, no quiero saber nada de usted o de tal persona, esa no es la actitud. Dios quiere que usted actúe a imagen y semejanza de Cristo. Es como yo le digo, hermano, antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer algo, cierre sus ojos, respire profundo y pregúntese, ¿cómo actuaría, qué haría Jesús en estos momentos? Y Dios le va a mostrar la salida. Recuerde que el conflicto es una oportunidad para crecer. Segundo, lo que le acabo de decir, un líder debe reflejar a Cristo, también en los desacuerdos. No se olvide, Jesús muchas veces tuvo ira, pero no pecó. Supo manejar esas instancias. Tercero, nosotros somos llamados a ser ejemplo de verdad, de gracia y restauración. Caso contrario, ¿de qué liderazgo estamos hablando, amados hermanos? Testimonio. Eso significa un ejemplo de verdad. Gracia, lo que hemos recibido de gracia, ¿o acaso Dios le puso a usted condiciones para poderle perdonar, para que usted vuelva a reconciliarse con Él? No. Él simplemente entregó a su único hijo que muriera en la cruz para darle a usted salvación, para darle a usted restauración de su relación con Dios que se había roto por causa del pecado. Entonces usted recibió de parte de Dios, recibió el perdón. De parte de Dios, usted ha podido arreglar muchos conflictos en su vida. Y eso que usted ha recibido, dé entonces a los demás. Y aquí insistimos, restauración, restauración. ¿Qué va a conllevar eso? Nuevamente unidad entre nosotros
y la unidad de esa persona con Dios. Eso es restaurar. Yo quiero dejarle un desafío como cada enseñanza, cada semana. Y por favor, tratemos de practicarlo, tratemos de ponerlo en acción, porque caso contrario, podemos pasarnos aquí compartiendo enseñanzas maravillosas, enseñanzas muy profesionales, con mucho conocimiento, con mucho fundamento bíblico, pero si no lo ponemos en práctica, si no nos desafiamos nosotros mismos, no sirve absolutamente de nada. Primero yo le hago esta pregunta y como siempre digo, usted siéntese, analice, medite y encuentre respuesta. ¿Tiene usted conflictos en su liderazgo? Número dos, si usted ha descubierto algún conflicto en su liderazgo, ore, actúe con humildad y busque reconciliación. Recuerde que Cristo quiere restaurar lo que el enemigo quiere dividir. Cuando hay conflictos, cuando hay peleas a la interna de la iglesia, cuando hay conflictos, cuando hay peleas entre un líder y un miembro de su ministerio, cuando hay conflictos, cuando hay peleas entre un líder y un miembro de la congregación, es porque el enemigo quiere dividir, porque el enemigo quiere obrar y actuar ahí. No le demos cabida, no le dejemos. Más bien siempre busquemos lo que Cristo anhela y quiere, lo que es restauración. Así que, hermanos, ese es el deseo, el anhelo del manejo, del liderazgo. Si alguien a usted le dijo ejercer liderazgo es fácil, no. Cuando nosotros ejercemos un cierto liderazgo fuera de la iglesia, cuando nosotros ejercemos liderazgo a nivel secular, es difícil. Y tenemos que estar abiertos porque van a haber personas que van a estar de acuerdo con lo que hacemos, personas que van a apoyar lo que nosotros hacemos, pero quizás va a haber más gente, más personas que van a contradecir lo que nosotros hacemos. Personas que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros decimos y hacemos. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y en la iglesia no es la excepción. Cuando ejercemos liderazgo en la iglesia, podemos tener gente que estará de acuerdo con nosotros, gente que no esté de acuerdo, gente que comparta con lo que hacemos, gente que esté en contra de lo que hacemos, pero usted tiene que aprender a manejar los conflictos, tiene que aprender a manejar eso y tiene que pedirle a Dios que le pueda dar siempre una estrategia para mantener siempre unido al grupo que usted está liderando. Así que hermanos, ustedes que son parte de el liderazgo del ministerio de varones, en ustedes está que se trabaje en unidad. No en vano hay este criterio que tiene la gente en nuestra sociedad. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Y si eso nosotros le llevamos a nuestro liderazgo, tengan por seguro que lo que nosotros hagamos va a permitir que nuestro liderazgo se vea reflejado en la respuesta que nos dan las personas. Estos elementos que hemos compartido en estas 4 clases, estas 4 semanas, tratemos de ponerlo en práctica en nuestra labor de liderazgo. Que Dios les bendiga. Siempre yo pido al final
de este estudio, de esta lección, escríbanos dentro de este chat. ¿Qué le pareció la enseñanza? ¿Cuán dispuestos están ustedes como líderes de los varones a poner en práctica lo que hemos compartido? El deseo, el anhelo es que el ministerio comience a caminar, comience a funcionar. Y como en cada grupo, cada ministerio, siempre digo, hermanos, cuenten conmigo, yo estoy siempre a su disposición para poderlos apoyar, respaldar, para poder ser parte de y apoyarlos en su labor como líderes de la iglesia. Que Dios les bendiga y tengan una linda noche.